Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y los sació con miel sacada de la roca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que desean por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo, de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no.
Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios, ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo, mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con que Él damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté en tu corazón, en tu labio, para que mediante tu mente sobre lo que nos va a tener el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo,
No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los acontecimientos recientes, las protestas, la violencia, es una buena oportunidad de hablar del poder de este sacramento, esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, porque en esta celebración recibimos la verdad de comunión. Santa comunión es un don de la vida divina, un don que el mundo gravemente necesita. Necesitamos este don para la fuerza de trabajar por esta comunión. Necesitamos unidad en nuestra cultura. Hay mucha división en nuestra cultura, hay mucha alienación en nuestra cultura por los eventos que siguen de la muerte de George Floyd y mucho animosidad, falta de unidad, alienación de diferentes grupos en nuestra sociedad. Es natural que cuando yo cuando yo escucho es natural, la frustración. No es causa mía, este racismo no es causa mía. No, yo no invento esclavitud de los africanos. No es causa mía. ¿Qué espera el mundo de mí? ¿Qué espera el mundo de mí? Espera una solución de racismo de mí. No tengo poder en esto. En esta actitud es natural, frustración, falta de poder, un sentido de falta de poder suficiente para corregir, para resolver este problema. Pero estamos juntos como cristianos, como católicos, y en nuestra fe católica tengamos una creencia en un Dios que tiene confianza en el ser humano. Dios, esta alienación, esta violencia, no es alguna cosa nueva en la historia del ser humano. La violencia es parte, la división es parte de nuestra historia. Pero Dios, en su sabiduría divina, Él miró al ser humano con gran confianza en nuestra capacidad para comunión. Y Él abandonó su vida en la cruz por esta confianza en nuestra capacidad por la unidad. Él asumió
un cuerpo humano. Y Él murió en la cruz para darnos capacidad de recibir su cuerpo. En nuestro evangelio, los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede darnos a comer su carne. Es una buena pregunta. ¿Cómo puede Jesucristo darnos a comer su carne? Es por este sacramento. Este es por qué. Este es cómo Él puede compartir su carne para que comemos su carne y bebemos su sangre. Por este sacramento que celebramos hoy. Y Santa Comunión no es simplemente una cosa que podemos recibir, pero es un sacramento que podemos vivir cada día, cada momento por momento, con este don de la gracia divina. Podemos resolver los problemas del mundo. No podemos resolver racismo. No podemos, porque hay personas en diferentes divisiones. Hay personas muy buenas que tratan de resolver, pero hay muchas personas en cada división, cada parte, cada lado, que ellos no tienen ningún interés en resolver racismo o algunas otras divisiones entre los seres humanos. Pero lo que es necesario es que tratamos persona por persona, como una persona. No es que tengamos por todo el día, por todo el momento, tengamos una oportunidad de tratar cada persona como una persona. Y es la solución. El problema es que el mundo las personas en el mundo no se sienten que el problema es que el mundo no trata personas como personas. Es con obstáculos o cosas materiales. La solución es no resolver el problema del racismo, pero tratamos con la fuerza del sacramento, tratamos persona a persona como una persona, como persona, un don de Dios. Es imposible por el mundo, pero es posible por los que compartimos este sacramento del cuerpo y sangre de Cristo. Es la comida divina para que podemos dar, o que podemos hacer lo que todo el mundo no puede hacer, que nosotros podemos hacer y vivir comunión. Pocas palabras en inglés. The recent events of our culture surrounding the death of George Floyd, or the violence, the protests, are
a good opportunity for us to truly value, to meditate, and to value the gift of what we celebrate today, the solemnity of the most holy body and blood of Christ. Because in that sacrament we have what we call communion. And communion is something that the world does not have. The world has alienation. We see that. The world has division. The world has violence, brother against brother. Well, brothers and sisters against brothers and sisters. We have division. That's what the world has. But what God offers to us is communion in the sacrament. And in the gospel, the Jews ask, how can he give us his body to eat? Well, he gives us his body to eat in this sacrament. This is how he does it. He died on the cross. Blood and water flowed from his side. And that gave us the sacrament of the body and blood of Christ. We receive that. It looks the appearance of bread and wine, but truly it is the body and blood of Jesus Christ. And we are able to receive that. But not only do we receive it, not this communion is not simply something that we receive, it's something that we live. We live that communion. We have a world out there that doesn't have communion, that has division and alienation and violence of brothers and sisters against brothers and sisters. And so what we need, we have a world of problems. And how do we solve the problems? Like racism. We can't solve racism. The world certainly can't solve it. What we can do is that we treat person by person. We don't treat the problem, the world's problems, but person by person. We treat each person as a person, because that's what the world can't do. People in the world, racism exists and all those other divisions exist because people are not treated as people. People are treated as obstacles. People are treated as things to be stepped on in order to achieve. And yet, God knows that we are persons. When God looks at the human race, he sees his beloved children. And he believes in us. God, even though it seems easy for us to say, I can't do anything. God says, I can do something. And he died on the cross. And he offered his body and blood to us as an example to give us the food that we need to do what is impossible for the world. The world can't solve it. We can solve it. Person by person, by treating the people that we encounter day by day, moment by moment, as persons to be loved, persons to be treasured, persons to be treated as persons, as gifts from God. We can do that because we receive his most holy body and blood of Christ. The food for our souls, it gives us the strength that the world, to do what the world cannot do. And that is to strive moment by moment, person by person, for Holy Communion, which unites us to one another as brothers and sisters, and to God, who is our Savior. Amén. Hermanos, nuestra fe es nuestra fuerza. Rezamos el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén.
Así como las multitudes siguieron a Jesús pidiendo esperanza y alivio, nosotros pedimos a Dios alivio para las enfermedades que afligen al mundo. Para que los creyentes de todo el mundo busquen la Eucaristía con más fe, referencia y fervor, roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, roguemos al Señor. Para los que viven aislados y desesperados, encuentren consuelo en la Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Para que los padres, especialmente los que han tenido que enterrar a un hijo, reciban fuerza y alimento en la Eucaristía, roguemos al Señor. Roguemos por todos los que, por el alma de Germán Rivera, su aniversario, que el Señor le dé paz y gozo a su lado, roguemos al Señor. Roguemos por todos los enfermos de esta comunidad, roguemos al Señor. Para que los seguidores de Jesucristo, con la recepción frecuente de la comunión, lleguen a ser como Él, roguemos al Señor. Roguemos por nuestras propias intenciones en silencio. Te rogamos, Señor, hoy. Padre del amor y la ternura, tú que nos das el pan nuestro de cada día, escuche y conteste nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Cristo, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava todos mis delitos, Señor, limpia mi pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tu sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, santificados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual,
en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de la alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe, la ilumine, y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su auxilio Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. con su espíritu. Buscamos una señal de paz en el nombre del Señor Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de oír desde mi casa, pero una palabra ya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Hermanos, oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora regustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Anuncios de algún. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La mesa está terminada. Pueden ir en la paz de Cristo. Demos gracias.